Voy a explicar en estos momentos más o menos cómo sería una secuenciación de ADN, ¿sí? Para retomar el concepto de ADN, porque esto es importante que lo entiendan para poder después hablar de síntesis de proteínas. Entonces, vamos a asumir que aquí tenemos una cadena sencilla de ADN. Recuerde que el ADN tiene doble cadena. Pero entonces vamos a hablar de que aquí hay una cadena sencilla de ADN. Miren, aquí dije que aquí hay A, C, G, T, T, C, G, C, A. ¿Sí? Entonces tenemos, en este caso, 9 nucleótidos, ¿sí? Son 9 nucleótidos, en este caso, unidos. Está adenina, citosina, guanina, timina, citosina, guanina, citosina y adenina. Eso se lo deben aprender. Entonces, esta adenina no quiere decir que sea solamente la adenina. Recordemos que esa adenina no es otra cosa más, ojo acá, esa adenina, cuando hablo de adenina, no es otra cosa más de que un azúcar unida también con un ácido fosfórico, ¿no? Y esto es un nucleótido. ¿Cómo le vamos a llamar a este nucleótido? Adenina. Si le damos el nombre de la base nitrogenada, en este caso, ¿sí? Que esta es la base nitrogenada, le damos el nombre de la base nitrogenada, pero internamente ya sabemos que eso tiene un azúcar y un ácido fosfórico. Entonces es muy importante que, digamos, tengamos claro ese concepto. Cuando hablamos de esta serie o secuencia de nucleótidos, estoy hablando de que ellos tienen dentro una composición determinada, ya lo ahorita expliqué. Entonces tenemos 9 nucleótidos que forman, digamos, una cadena cortica de ADN. Como ella es de doble cadena, es importante tener la otra cadena, es muy importante. Pero entonces para que se suceda la otra cadena o se dé la otra cadena, hay que tener en cuenta algo y es esa correspondencia que pueden suceder entre algunas bases nitrogenadas. Miren, siempre van a encontrar ustedes que la adenina solo en el ADN solo se une, se puede unir o emparejar con la timina. Y viceversa, la timina solo emparejaría con adenina, no con otra base. La adenina nunca se empareja con la citosina ni con la guanina y eso se debe a su estructura biomolecular. ¿Sí? Si ustedes ven la estructura biomolecular se van a dar cuenta. Es más, una de las actividades que ustedes tienen es realizar en su cuaderno un dibujo de la unión entre adenina-timina, la unión también entre citosina y guanina. Solo la citosina se une con la guanina o la guanina con la citosina. Entonces eso también lo van a investigar y lo van a dibujar, la estructura biomolecular de la unión entre citosina y guanina, ¿sí? Y cómo se llaman estos puentes, ¿sí? Se le llaman puentes. ¿Cómo se le llaman esos puentes o uniones entre ellos? Entonces, en la construcción de la segunda cadena que replica o la segunda cadena que se da aquí debajo de esta cadena, porque recuerde que la ADN son dos cadenas, entonces la adenina iría con timina, la citosina con guanina, la guanina con citosina, aquí iría una adenina, otra vez una adenina, una guanina, una citosina, una guanina y una timina. Y ahí tenemos la doble hélice de ADN construida teniendo en cuenta esta secuenciación ordenada, ¿sí? Entonces, si ustedes estudian biomolecularmente la estructura de cada uno de ellos y cómo se forman, se van a dar cuenta que es imposible, químicamente hablando, que la adenina se pueda unir con una citosina o que una timina con una guanina. Entonces es imposible. Solamente hay unas concordancias entre ese orden. Entonces ahí tenemos una pequeña doble cadena de ADN, ¿sí? Explicado básicamente con respecto a esa correspondencia biomolecular entre las bases nitrogenadas, entre esos nucleótidos correspondientes a cada una de las cadenas que forman el ADN. Es muy importante tener en cuenta esa característica. En el ARN no es necesario porque el ARN ya sabemos que es una sola cadena. Entonces tendríamos, por ejemplo, A, U, C, C, A, U, U. Entonces no importa, miren acá, no importa porque ella es una sola cadena. La ARN no es doble cadena. Estas uniones pues son indistintas. Las uniones horizontales no tienen problema, el problema está es en este emparejamiento.
Entonces, miren que aquí no hay timina porque es ARN, es reemplazado por el uracilo. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esa característica para poder adentrarnos ya en lo que tiene que ver con la parte de síntesis de proteínas.